en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es miércoles 15 de abril. Hoy Pedro Sánchez cierra su visita oficial a China con 10 acuerdos comerciales bajo el brazo. Regresa a España en su Falcon para participar en una cumbre progresista en Barcelona el viernes y esquivará hoy la sesión de control al gobierno en el Congreso y por lo tanto cualquier pregunta sobre el caso Begoña Gómez. Hoy vuelve el verde a las pantallas y qué verde más intenso. El Nasdaq registra su mejor racha desde 2021 al encadenar 10 subidas. El IBEX 35 bate los 18.200 puntos y Asia, más pendiente que Occidente de las importaciones de combustibles desde Oriente Próximo, rebota. Sube el oro, sube la plata y está bajando el petróleo. El crudo Brent con vencimiento en junio lo tenemos ahora mismo en tiempo real en $95,64. Ahí se mueve el barril de petróleo. Hay optimismo creciente en todos los activos ante una solución diplomática al conflicto de Irán. Creo que está a punto de terminar, es decir, lo veo como algo que está a punto de terminar. Sabes que si nos marcháramos ahora mismo les llevaría 20 años reconstruir ese país y aún no hemos terminado, ya veremos qué pasa. Creo que tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo. Donald Trump asegura también que Teherán está buscando llegar a un acuerdo rápidamente. El presidente de Estados Unidos insiste en que Irán busca desesperadamente ese acuerdo y que no descarta que este pueda llegar en las siguientes rondas de negociaciones. El estrecho de Hormuz sigue bloqueado. También están bloqueados los puertos iraníes, lo que hace que la nación persa se enfrente a dificultades importantes para exportar sus productos al mercado global. Más del 90% del comercio marítimo de Irán, que asciende a 110.000 millones de dólares, transita por este paso. También tiene efectos para los compradores de sus bienes, entre ellos China, Turquía, India y Pakistán. La tregua se mantiene, el bloqueo también, pero el mercado entiende que Hormuz se reabriría mediante algún acuerdo que permita el paso de petróleo, tanto de Irán como de otros países del Golfo, y que Estados Unidos e Irán para seguir negociando sobre otros asuntos, entre ellos el programa nuclear. Lo harán en Islamabad. El vicepresidente J.D. Vance asegura que es a Irán a quien ahora le corresponde dar el siguiente paso. Hemos logrado algunos avances en la negociación. La gran pregunta de aquí en adelante es si los iraníes mostrarán la flexibilidad suficiente y si aceptarán los puntos fundamentales que necesitamos que se cumplan para que podamos llegar a un acuerdo. Creo que realmente se puede alcanzar un gran acuerdo, pero depende de los iraníes dar el siguiente paso. Se respira alivio en los mercados, pero también se respira cierta prudencia. La Agencia Internacional de la Energía lanzaba ayer una dura advertencia sobre el impacto que la guerra puede causar en el suministro global de energía en los próximos meses. Avisa a Europa sobre el riesgo de falta de combustible para aviones de cara al verano e insta a buscar alternativas al suministro de Oriente Próximo. En los mercados, como digo, el petróleo baja y las bolsas extienden sus alzas. Ahora mismo en Asia, Wall Street también, apoyado en la tecnología y con la mirada puesta en los resultados de los grandes bancos y bueno, viendo como el S&P 500 está cerca de máximos y el Nasdaq acumula una muy buena racha ganadora. Eva Villanueva. Pues sí, efectivamente, la mejor desde 2021 si miramos al Nasdaq, el lado tecnológico que suma 10 jornadas consecutivas de subidas y el S&P 500 que se anota su 9ª sesión positiva del índice en 10. El índice rector de Wall Street, como decía, se encuentra a un 1% de su máximo, los 7.002 puntos que alcanzaba el 28 de enero y hoy partirá desde los 6.967 puntos tras haber visto ese fuerte repunte en la jornada de ayer en medio de esa relajación y confianza de los operadores
indicadores de que puede estar más cerca el final al conflicto y que dejaba un claro protagonista en el sector tecnológico, donde el mapa de color se cubría de verde, con subidas importantes en toda esa tecnología y en los gigantes de Wall Street. A esta hora lo que sí vemos es como en Asia se ha cotizado también el tirón de la tecnología y una vez más le sirve al Kospi de Seúl a liderar las ganancias de la jornada. 2,30% de subida, 6.105 puntos, ha llegado a subir un 3% en gran parte de la sesión. El índice Nikkei en Tokio más moderado, 0,49% de subida, y el Hansen de Hong Kong, que ha reducido las ganancias hasta el 0,46%. Con todo, subidas que se preparan, sin embargo, de manera diferente. Si miramos a Europa, los futuros del DAX anticipan una apertura con retrocesos del 0,18%. Vemos precisamente cómo a esta hora el futuro del DAX retrocede. El de París lo hace un 0,22% y el IBEX 35, que se lo piensa, está congelado con una caída timidísima del 0,02% en una jornada donde va a partir desde los 18.286 puntos. El paraguas lo vienes contando, esa relajación en la geopolítica que hace que el petróleo caiga después de dejarse ayer un 4,6% el Brent y un 7,9% el West Texas, porque recordemos que el de Estados Unidos sufre menos el golpe de Oriente Medio, y además las fuentes de Reuters anticipan a que hoy se anunciará un aumento de las reservas de petróleo de Estados Unidos por tercera semana consecutiva. En este contexto hay más apetito por el riesgo y el dólar pierde lo que ha sido ese protagonismo de activo refugio. Ese índice que lo compara frente a las principales divisas lo deja hasta ahora en los 98,10. El euro dólar a esta hora se congela en 1,17,96 unidades, teniendo el billete verde con 7 días consecutivos a la baja. ¿Qué pasa en el mercado de bonos? Vemos hasta ahora de nuevo cómo vuelve a aumentar la rentabilidad en el Treasury a 10 años, eso sí, de forma muy tímida, hasta el 4,25. E importante, el oro a la baja, el 0,49%, hasta los $4.817. Los futuros del VIX retrocediendo hasta 20,40. La atención se vuelve a trasladar hoy a Washington, donde los ministros de Finanzas del G7 se reúnen para analizar el impacto económico de la guerra contra Irán. Rubén Gil. Así es, van a analizar el impacto y van a coordinar también una respuesta conjunta por parte de esos países. Lo van a hacer en el marco de las reuniones de primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que ayer actualizaba sus previsiones económicas por culpa de este conflicto. El organismo rebaja su estimación de crecimiento para el PIB global 2 décimas este año, hasta el 3,1%, y avisa del riesgo de recesión si la guerra se prolonga y el petróleo se sigue encareciendo. Pierre-Louis Gourinchas es el economista jefe del FMI. Nuestro escenario pesimista parte de la hipótesis de que las interrupciones en el suministro energético se prolongarán hasta el año que viene, lo que provocará una mayor inestabilidad macroeconómica. El crecimiento mundial se reducirá al 2% tanto este año como el próximo, mientras que la inflación superará el 6%. Es evidente que los riesgos a la baja son muy elevados. En el caso de España, el FMI recorta también 2 décimas sus previsiones de crecimiento 2026 hasta el 2,1%, mientras que para Estados Unidos la rebaja 1 décima, hasta el 2,3%. Dice además el informe del organismo que el Reino Unido será el país del G7 que se verá más afectado por esta guerra en Irán. Bueno, sobre el crecimiento económico hablaba también ayer en Washington la presidenta del Banco Central Europeo. Avisaba a Christine Lagarde de que la economía europea se acerca al escenario más adverso. Dice la presidenta del BCE que la crisis energética aleja a la eurozona del escenario base que maneja la institución. Estamos entre el escenario base y adverso, tenemos base, adverso y severo. Así que actualmente, y cuando digo actualmente, hay que fijarse en el precio del barril, en el precio de las distintas categorías de combustible y en los precios de los futuros. Todo cambia cada día. Por eso, la dificultad para nosotros, los bancos centrales, es que necesitamos una visión a medio plazo. Así es como definimos nuestro objetivo. A pesar de este escenario, Lagarde descarta ahora mismo una subida de los tipos de interés, ya que asegura que la situación no justifica todavía un aumento del precio del dinero. Dice, eso sí, que los bancos centrales tienen que actuar con agilidad para tomar las decisiones que la situación requiera en cada momento, y sobre su posible salida anticipada del BCE antes de 2027, tal y como se había publicado en algunos medios, la descarta. When there is
Cuando hay grandes nubes en el horizonte, el capitán no abandona el barco, y este capitán no va a abandonar el barco porque veo nubes. Banco Santander patrocina este espacio. Son las 8:10, 7:10 en Canarias. Es miércoles 15 de abril y el día nos trae más noticias. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, termina su viaje oficial a China. Hugo Alonso. Cuarto viaje en 4 años del presidente del Gobierno a este país, en el que ha reforzado su relación con Xi Jinping y en el que ha firmado una serie de acuerdos para intentar equilibrar el déficit comercial con China. China debe ver a Europa, al igual que también ve a España, como un lugar en el que invertir y también como un socio con el que poner en marcha proyectos industriales. Y prueba de ello son los 10 acuerdos económicos que vamos a firmar hoy. 5 van a servir para ampliar el acceso de nuestros productos agroalimentarios al imponente mercado chino. 4 nos van a ayudar a impulsar las exportaciones españolas, también desarrollar nuestras capacidades de transporte y de infraestructura. Y 1 va a proteger las denominaciones de origen de nuestros agricultores. En clave empresarial acabamos de conocer las cuentas de Hermès. Los ingresos consolidados del grupo ascienden a 4.100 millones de euros en el primer trimestre de 2026. Esto representa un crecimiento del 6% a tipos de cambio constante respecto a 2025. Asia crece en ventas un 3,5%, América un 17,2% y Europa un 4,5%. El consejero delegado de la compañía de Hermès dice que en un contexto geopolítico complejo, Hermès se mantiene firme en su estrategia a largo plazo. Además, seguimos muy pendientes de todo lo que es el segmento del lujo. Ayer publicaba Louis Vuitton y hoy muy pendientes de Kering. La facturación de Kering ha caído un 6% en el primer trimestre. Las ventas de Gucci se han desplomado, ya que el conflicto en Oriente Medio ha vuelto a impactar en las cuentas del grupo. Los ingresos de Gucci cayeron un 8% en términos comparables durante el primer trimestre. Una caída mucho más pronunciada que el descenso del 4,3% que esperaban los analistas. Atentos a otra compañía, ASML Holding, eleva sus previsiones para este año por la fuerte demanda de inteligencia artificial. La empresa holandesa prevé que las ventas netas de 2026 se sitúen entre 36.000 y 40.000 millones de euros frente a una previsión anterior de entre 34.000 y 39.000 millones de euros. ASML ha anunciado esta mañana que sus ventas netas en el primer trimestre del año fiscal 2026 experimentaron un aumento anual del 13%, alcanzando los 8.800 millones de euros. El beneficio neto, por su parte, aumentó un 17% hasta los 2.000 millones de euros. El secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent dice que los aranceles de Trump podrían volver a aplicarse en julio. Asegura que podrían restablecerse en esa fecha los niveles vigentes antes de que la Corte Suprema anulara muchas de esas tarifas. Además, preguntado sobre el impacto que la guerra en Irán puede tener en la economía de Estados Unidos, Bessent cree que es difícil de predecir, pero asegura que esta se encuentra en buena forma. Aquí en España, 2 asuntos importantes. Uno, el Boletín Oficial del Estado publica hoy el decreto para la regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno. A la que podrán acogerse aquellos inmigrantes que estén en España desde el 1 de enero, lleven 5 meses seguidos viviendo en nuestro país y no tengan antecedentes penales. Beneficiará, según el Gobierno, a más de 500.000 de inmigrantes que a partir de ahora podrán tener permiso de trabajo y acceder a la sanidad. Pedro Sánchez hablaba desde China de este decreto. Estamos haciendo algo que es bueno para nuestro país y sobre todo porque la migración está contribuyendo de manera muy decisiva al crecimiento económico de nuestro país, a la creación de empleo y también a tener unas cuentas de la seguridad social lo más saneadas posibles para la pensión de los jubilados de hoy, pero también para la pensión de ustedes cuando se jubilen o de mí cuando también me jubile. Por tanto, creo que es una política que desde luego cuenta con el aval de muchísimos operadores, tanto desde el punto de vista económico como social, hasta incluso religioso. Y la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, comparece hoy como testigo en el juicio de las mascarillas. El que siente en el banquillo del Tribunal Supremo al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por la compra de este material durante la pandemia. Pardo de Vera, investigada en la Audiencia Nacional por la adjudicación de obras públicas a cambio de comisiones, podría decidir no declarar. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Oye, ¿eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, es de verdad? Tal cual. 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo?
¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander. ¿Buscas rentabilidad para tus ahorros? El sector inmobiliario ofrece buenas oportunidades, pero hasta hace poco no estaban al alcance de cualquiera. Con Urbanitae es posible invertir en las mejores promociones inmobiliarias de Europa desde solo 500 euros con un nivel de riesgo reducido. Tú eliges cómo y cuándo invertir, sin gastos ni comisiones y de manera 100% online. Regístrate gratis en urbanitae.com y haz que tus ahorros trabajen para ti. Explora la revolución digital en Cripto Capital. Cada viernes en Radio Intereconomía, los visionarios de las criptomonedas te traen lo último del ecosistema digital. Bitcoin, Ethereum y mucho más. Aprende de los gigantes del ecosistema digital y sumérgete en el mundo de las criptomonedas. Sintoniza y sé parte del cambio. Cada viernes a las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Cripto Capital, tu cita con el futuro. Roca Rey, Talavante, Castella, Manzanares, Emilio de Justo, Juan Ortega. Las máximas figuras están en la Feria de San Isidro. Desde el 8 de mayo los veremos a todos en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Vamos allá con la tertulia capital. Hoy me acompaña Félix Aguado. Félix, ¿qué tal? Muy buenos días. Forza Atleti hoy. Hombre, ¿cómo estamos? Ahí on fire. Se sufrió mucho porque que somos el Atleti. Oye, pero al final el resultado bueno, ¿no? Sí, los que mejor se lo pasaron ayer fueron los de la Real Sociedad, que estaban viendo el partido descansando en casa, frotándose las manos para el sábado, pero Oye, bueno. ¿Y el sábado qué? ¿El sábado qué va a pasar? Pues el sábado a seguir sufriendo. Sí, no lo sé, porque la Real tiene un equipazo y ¿pero juega tú te muy vas bien, a Sevilla o no? No, no me voy. No. Vale. No, ni al Metropolitano tampoco. Se ve muy bien en casa, te repiten las jugadas y todo. Con una cervecita, unas patatitas. Fenomenal, en la gloria. Paco Polo, ¿qué tal? Buenos días. Pues muy bien. Buenos días, Susana, y a todos los amigos de Intereconomía. Yo estoy hoy en Capillas porque esta tarde jugamos. Los del Madrid hoy no hablan nada, están calladitos. Están calladitos. Bueno. Félix, me acompaña también Javier Sastre. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Tú eres del Madrid o del Atlético? Yo soy del Real Madrid. Bueno, perdón, no quiero ofender aquí a nadie, No quiero ofender aquí a nadie. ¿Cómo están las sensibilidades ahí por la mañana? Con lo cual también nervioso por esta noche. Sí. Bueno, les tengo que decir que me ha traído Javier, su última criaturita, acaba de publicar Que nadie piense por ti, pensamiento crítico para todos. Oye, ¿cuándo escribes tú? ¿Cuándo te da la vida? Pues a las 5 de la mañana. O sea, pero me tenéis que decir si sois de otros planetas. No, si sois de otro planeta o cómo os organizáis, porque entre las clases, las tertulias, la familia. Cuando uno hace algo que le gusta, pues se encuentra el hueco. O sea, que yo lo he encontrado y encantado. O sea, que por mañanas, fines de semana, vacaciones. En esto no nos dices qué pensar, ¿no? No. Precisamente alerto
sobre todos los condicionamientos que hay, todas las manipulaciones que hay. O sea que... Bueno, me das ahí unos cuantos días para que me lo eche un vistazo, lo lea y te vienes un día al espacio de desayunos, nos tomamos un cafecito, un croissancito también. Fenomenal. Y me hablas de... Oye, además, prologado por Juan Iranzo, sí, gran amigo. Nada menos. Bueno, sí. Oye, muchas cositas tenemos sobre la mesa. Enseguida vamos a hablar de los acuerdos, de los pactos comerciales que se ha traído Pedro Sánchez de su viaje oficial a China. Hoy está de regreso en el Falcon. Pero antes, oye, Amparo Moraleda, muy buena noticia, ¿no? Para España, para la empresa española, para la multinacional también. Yo creo que es una gran noticia, coincido plenamente contigo, creo que es una gran noticia para España. Yo creo que Amparo Moraleda ha tenido una carrera en el sector energético, en el sector financiero muy brillante, y yo creo que es el culmen a una carrera que además yo creo que tiene un alto valor para España, puesto que desde la creación de Airbus en los años 70 u 80 la presidencia siempre la ha ocupado o un francés o un alemán. Es la primera vez que llega, por supuesto, un español, y yo creo que también es una gran noticia para las mujeres españolas, puesto que es una posición de extraordinaria relevancia y donde se demuestra la capacidad de las ejecutivas españolas. Ha tenido altos cargos en dirección en IBM, recuerdo, en Iberdrola, y además Airbus es ahí alemana, francesa, pero en España tiene su segunda casa. Sí, yo creo que es una gran noticia. Primero por ella, porque es un reconocimiento de una carrera profesional brillante, pero me encantará cuando esto deje de ser noticia. O sea, cuando hombres y mujeres seamos completamente iguales y simplemente sea un concurso de méritos y lleguen a los puestos las personas que toque, porque lamentablemente salen de las universidades tituladas muchas más mujeres que hombres y luego a los puestos directivos llegan muchos más hombres que mujeres. Pero en este caso específicamente yo creo que es una cuestión de pura meritocracia, porque Amparo Moraleda es una persona, una mujer de enorme valía, sin duda, como directiva. No creo que se lo hayan... Vamos, no tengo la menor sombra de que se lo hayan dado por el hecho de ser mujer. Javier. Totalmente de acuerdo. Yo creo que precisamente aquí el tema de las cuotas no ha aplicado, y la valía de Amparo Moraleda yo creo que está fuera de toda duda. La experiencia pues es tremenda en distintos sectores, el bancario, el energético, el tecnológico, y yo creo que lo va a hacer muy bien, y desde luego para España pues es un referente y una muestra de orgullo que creo que tenemos que tener, porque una ejecutiva nuestra dirija, como tú decías, Paco, siendo la primera no alemana ni francesa que dirige la compañía, con lo cual fantástica noticia. Decía yo que España es la segunda casa de la compañía. La empresa es uno de los grandes empleadores, 14.000 personas en plantilla, trabajan en 8 centros en Madrid, en Sevilla, en Cádiz, en Albacete, y bueno, pues enhorabuena desde aquí a Amparo Moraleda. Oye, otro de los temas, y salto, me voy a ir directamente a China. Ese acuerdo comercial, esa visita que ha hecho Pedro Sánchez a Xi Jinping. Ayer, rueda de prensa, donde hablaba de los acuerdos comerciales y de los pactos. Vamos a escuchar al presidente. China debe ver a Europa, al igual que también ve a España, como un lugar en el que invertir y también como un socio con el que poner en marcha proyectos industriales. Y prueba de ello son los 10 acuerdos económicos que vamos a firmar hoy. 5 van a servir para ampliar el acceso de nuestros productos agroalimentarios al imponente mercado chino. 4 nos van a ayudar a impulsar las exportaciones españolas, también desarrollar nuestras capacidades de transporte y de infraestructura. Y 1 va a proteger las denominaciones de origen de nuestros agricultores. Son 10 pactos comerciales con China de agricultura, tecnología, buscando promover inversiones, alianzas empresariales y la reducción de un déficit comercial de más de 42.000 millones de euros. Rafa Galán del Río es economista experto en China. Rafa, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, ¿cómo ha ido la visita de Pedro Sánchez a Xi Jinping? ¿Cómo ha sido la sintonía, las conversaciones y los acuerdos entre ambas potencias? Yo creo que en general muy positiva. Hemos visto, pues que ya es la 4ª visita, hay muy buena relación. Se lleva diciendo que es el país de Europa con el que mejor relación hay, no desde ahora, sino desde hace muchos años, y pues vemos que ese acercamiento es, como digo, positivo.
esos convenios que se han firmado, esos acuerdos y sobre todo el mecanismo de diálogo estratégico diplomático, bueno, pues es un paso al frente. De alguna manera es un instrumento que ya tenían algunos países europeos, como el caso de Francia y Alemania, que desde hacía muchos años habían estado pues realizando esas visitas para más cooperación, más colaboración. Y España, bueno, pues con este paso que da al frente, pues lo que se intenta, como decía el presidente Sánchez, es captar más inversiones en el país, reducir ese déficit comercial, que el año pasado es cierto que, bueno, pues las exportaciones aumentaron un 7%, pero todavía está muy desequilibrado, y de ahí que haya varios acuerdos, como se comentaba, en el sector agroalimentario, ya que es uno de los que pues más potencial tiene en España, pero pues se buscan esas inversiones, como comentábamos. ¿Y qué se pretende con esas inversiones? Pues sobre todo generar empleo, transferencia tecnológica y, bueno, pues ayudar de alguna manera también a las cadenas de suministro, no solo en España, sino también a nivel europeo. Claro, esos acuerdos abren paso a exportaciones españolas a China de porcino, de pistacho, de higos, de fertilizantes, pero aún así ese déficit comercial todavía es muy abultado. ¿Por qué es tan abultado? ¿Tú crees que se va a reducir con este tipo de acuerdos? ¿Es simplemente por el tamaño de las dos grandes economías o aquí ha fallado algo por parte del empuje de España a las empresas españolas allí en China? Bueno, yo creo que efectivamente hay varias instituciones que tienen que hacer una labor, se tiene que dar un seguimiento, por supuesto, después de todas estas visitas, ¿no?, por parte de las instituciones que ya conocemos, pues básicamente el ICEX, que está presente aquí a través también de las oficinas comerciales, Invest in Spain, que es un instrumento también muy importante para captar, como decíamos, esas inversiones, y el CDTI, el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, que sobre todo apostando por la tecnología, pues debe intentar mejorar, pues como decíamos, esa colaboración entre empresas. Volviendo específicamente al tema comercial, pues no es un problema que solo le pase a España, es un problema, bueno, pues que también le pasa a otros países europeos y también a Estados Unidos. Ya hemos visto que Trump, toda esa guerra comercial viene porque efectivamente gran parte de los productos se fabrican en China, así lo han querido también durante muchos años muchas empresas que han transferido aquí la producción, y lo que se vuelve ahora es hacer un nearshoring, ¿no?, a volver a traer esa producción a los diferentes países. Pero en tanto en cuanto todavía China pues tiene pues prácticamente el 30% de la manufacturas globales, es muy difícil. Yo creo que con estos acuerdos ayudan, por supuesto, y sobre todo, como decíamos, en el sector agroalimentario, pero no vamos a ver incrementos significativos. Como decía, el año pasado fue un 7%, sí que pueden aumentar las exportaciones, pero hay que hacer un trabajo muy importante detrás y sobre todo de ayuda a los exportadores españoles. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, también hablaba de la situación en Irán, de la guerra, y le pedía a Xi Jinping desanudar la situación en Hormuz. Decía que era uno de los interlocutores que podían desanudar esa situación de la mejor manera. ¿Tú lo crees viable? ¿Lo ves posible? ¿Qué papel podría jugar China en unas negociaciones más ágiles y que terminen en mejor resultado, en el fin de la guerra, o al menos en un principio del fin de la guerra? Pues por supuesto, siempre yo creo que China ha abogado por la paz. Todas estas problemas, ¿no?, que están sucediendo a nivel global, a nivel geopolítico, y causados básicamente pues ahora por la intervención de Estados Unidos, es algo que molesta bastante. Sí que es cierto que han tenido ciertas conversaciones, como decimos, porque sería algo positivo, pues no solo la reapertura, por supuesto, del estrecho de Hormuz, que favorecería pues a los precios de la energía, sobre todo el petróleo. Si bien China no tiene una gran dependencia del petróleo, eso también es un punto que hay que tener en cuenta, pero otros países asiáticos sí. Pero sobre todo, bueno, pues a que se genere un clima de paz en la región. China está de alguna manera actuando, pero creo que no es el único interlocutor
que puede hacer algo, ¿no? Porque se llegue a la paz. También, bueno, pues Europa tiene que hacer gran parte y sobre todo, pues Trump ya sabemos que es un poco volátil de alguna manera y no sabemos además por qué empezó esta guerra y cómo va a terminar y cuándo. Entonces, toda esa incertidumbre a China, por supuesto que le molesta. Como digo, en términos económicos yo creo que el impacto no va a ser significativo, pero sí que en términos geopolíticos, porque la situación cada vez es más complicada y el presidente también, Xi Jinping, se refirió a eso en la reunión que tuvo con el presidente Pedro Sánchez, diciendo que no podemos vivir en una jungla, ¿no? De alguna manera. Una cosa más, China es el mayor comprador de crudo iraní. ¿Qué se está diciendo ahí en China sobre el efecto que pueda tener en el medio plazo el bloqueo ahora del estrecho de Hormuz y la situación de guerra en toda la zona? Se habla de falta de suministro, se habla de mucho menor crecimiento, más inflación. ¿Qué se dice? Falta de suministro por el momento no hay, sí que hay cierta presión, por supuesto, sobre los precios, pero hay que tener en cuenta que en términos energéticos, bueno, pues China para esa industria utiliza todavía gran parte carbón, es un 60% de la energía consumida en China. Luego se está apostando mucho por las renovables y demás. Como decía, en términos, por ejemplo, de generación de electricidad, el petróleo es prácticamente irrelevante, es menos del 1%, así que por el momento no va a tener un impacto significativo y además tiene otros importantes socios comerciales que pueden de alguna manera suplir esas carencias, ¿no? Pues el caso de Rusia o incluso se llegaba a comentar el caso de Canadá, que también, bueno, pues podría llegar a suministrar petróleo y que ahora tiene una cuota relativamente reducida. Por el momento no hay preocupación de que llegue a afectar al crecimiento. Es cierto que si esto se dilata en el tiempo, pues podría tener un impacto, pero yo creo que sería prácticamente menor. Muy bien, pues Rafa Galán, muchísimas gracias por atendernos y nada, que tengas buen día. Cuídate mucho, Rafa. Un abrazo. Gracias. Gracias a vosotros. 8:31, me voy a publicidad. Comentamos esto y hablamos de otros muchos más asuntos. Me interesa lectura social y económica de la regularización de inmigrantes. Eso tenerlo ahí en el radar. Uf, ya me estáis poniendo caritas. Hay que mirar también aquí en casa. Y enseguida vamos a hablar de estos pactos comerciales. Publicidad y vamos con ello. Oye, ¿qué tal la cena de American Express? ¡Qué lujo!, ¿no? No veas, con lo difícil que es reservar. Y no te lo pierdas, ahora son 3 invitaciones dobles al año en restaurantes como Aurea, Leña, Estricho, Tatel y Urrechu. Todo por ser titular Platinum. ¡Qué pasada! No me lo quiero perder. Busca en tu navegador Amex Platinum. Hace 4 décadas, en Renta 4 creamos una banca diferente. Una banca dirigida a los que quieren más, a los que quieren disfrutar de su inversión en lugar de ser solo clientes. Una banca que solo gana si tú ganas. Llevamos 4 décadas creciendo a la vez que tú creces y compartiendo contigo nuestra pasión por la inversión. Renta 4 Banco. 40 años a tu lado. Oye, que me paso por el Corte Inglés, que es la semana de los ofertones. Hay un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra hojiblanca, el nuestro, por solo 25,75. El litro sale a 5,15 euros. Bien, ¿no? Además, tienen un 10% de regalo por compras superiores a 20 euros en alimentación, droguería y perfumería. Dime si hace falta algo más. Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Consulta condiciones. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Con Elena Fraile. En Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Oye, la visita de Pedro Sánchez a China, a Xi Jinping, la cuarta, Paco. Bueno, tú lo has dicho, es la cuarta. En 4 años es la cuarta, es decir, que una vez al año pues tiene una cita en Pekín. Yo creo que es importante pues para una potencia media como España tener muy buenas relaciones comerciales con China.
y que esa balanza comercial, ahora tan desfavorable de 40 o 45 mil millones, hace poco hablábamos también aquí con la balanza comercial americana, que es de 15.000 millones, y estamos hablando también de otro gigante económico, pues en la medida de lo posible se vaya cortando. España, fundamentalmente, lo que exporta a China es porcino. El grueso de la exportación es porcino, y yo creo que sería interesante, y estoy convencido que estas visitas tan frecuentes y tan anuales del presidente Sánchez pues van a permitir que la ventana de exportadora de España con China se abra. Félix. Yo creo que también es interesante para captar inversión china en España. Es decir, que eso al final genera empleos, y a los chinos también les viene bien, porque lo que se produzca en la Unión Europea pasa por encima de los aranceles de la Unión Europea, ¿no? Y luego también me parece interesante lo que ha comentado el presidente del gobierno, de que el perfil diplomático de China sea un poco más elevado. Estoy convencido de que por debajo de cuerda están actuando en el tema del conflicto de Irán desde el primer momento, porque aunque, como decía Rafa, no es crítico la importación de petróleo para ellos, pero sí para otros países de lo que es el Extremo Oriente, como la India, como Corea, como Japón, y ahí China tiene mucho que decir, porque al final esto va de repartirse las áreas de influencia, y es un poco el gendarme del Extremo Oriente, ¿no? Y yo creo que China tiene mucho que decir ahí para intentar, digamos, apaciguar el tema del conflicto de Golfo Pérsico. Son muy buenas noticias. Yo creo que si se producen estos acuerdos, de los que, por cierto, convendría leer la letra pequeña, porque conocemos el titular, pero segurísimo que hay mucha letra pequeña que analizar. Son muy buenas noticias. Como apuntabais, es la cuarta visita que se hace al régimen dictatorial chino. Y bueno, pues a pesar de ser un régimen, pues es una economía bastante potente. O, dicho de otra manera, es una economía muy potente, pero no olvidemos que es un régimen dictatorial. En todo caso, yo creo que son muy buenas noticias, y vamos a ver luego cómo se hacen operativas, porque muchas veces la planificación va por un lado y el hecho de hacer las operativas por otro. Vamos a ver si lleva a buen puerto. Bueno, China depende en gran medida, igual que la India, igual que Japón, de todo lo que es el petróleo procedente de la zona de Irán. ¿Puede afectar? O sea, ¿puede haber problemas de suministro total? Os lo digo porque en las últimas jornadas estoy escuchando diversas voces que dicen que de aquí al verano, si esto se mantiene, podría haber problemas de suministro, no sé si en Asia o no sé si también en Europa, porque estoy escuchando recomendaciones, insistencias de que hay que buscar alternativas ante la posible falta de queroseno, de suministro para los aviones este verano. ¿Creéis que realmente nos enfrentamos a esa situación? Si es así, ¿qué otro tipo de alternativas podríamos enfrentarnos y qué consecuencias va a tener eso para el bolsillo? Ojo, porque el Fondo Monetario Internacional ya ha dicho menos crecimiento y más inflación, y ya lo estamos viendo aquí en España sobre todo. Bueno, yo creo que problemas de suministro no creo que se lleguen a producir, puesto que por un lado hay reservas energéticas que hace unas semanas se han activado, y por otro lado en el mundo hay un montón de petróleo. Lo que ocurre que digamos que el suministro se va a complicar, y como se está viendo desde el inicio del conflicto, pues los precios pueden seguir subiendo para arriba. ¿Consecuencias que va a haber? Pues yo creo que tú las estamos viendo ya. Como decía la señora Salgado, se ven los brotes verdes de estas consecuencias ya, ¿no? Se ve la inflación, se ve el aumento de la cesta de la compra, fundamentalmente por los frutos energéticos. Y de todas maneras, yo en lo personal creo que el conflicto se va a solucionar más pronto que tarde. Hombre, a todos les interesa. A todos les interesa. A ninguno le interesa que esto se prolongue en el tiempo. Yo creo que los israelitas y los americanos se han visto que es muy difícil doblar el pulso a Irán, y lo que no pueden es buscar una guerra estancada. Javier. De hecho, el mercado del petróleo a futuro apunta a una baja de en torno a un 40% respecto al precio del barril ahora mismo. Pues esto es indicativo de que las previsiones son positivas en cuanto a una guerra pues más corta de lo que algunos analistas pueden estar diciendo. Yo veo más el problema en la parte logística interna de los países. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, ya ha habido un colapso con el tema del gasoil en Irlanda, porque es tan fácil como que no hay ayudas para los tractoristas, solo hay una refinería en el país,
bloquean la refinería y las gasolineras en una semana se vacían. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de cosas, más de tema interno, de respuesta interna, sobre todo a lo que es la parte de agricultores, transportistas, que son muy sensibles a estos temas y les afecta por muchos sitios, también por el lado de los fertilizantes. Y yo creo que ha dado Javier, sin querer, con una clave buena, que dice, China es una dictadura, pero es una economía más o menos de mercado abierta al mundo. Yo creo que ese es el camino que tiene que seguir Irán. O sea, dejándoos mantenernos en el poder, no nos toquéis los temas desde el punto de vista político, pero vamos a cooperar en lo económico y vamos a colaborar pues para que el mundo funcione, y si ellos también se les levantan los embargos y todo esto, la calidad de vida del pueblo iraní va a mejorar. Hoy hablamos de la inflación. Ayer conocíamos el dato de IPC en nuestro país, un 3,4%. Los combustibles líquidos han subido en marzo un 22,9%. Pero ¿sabéis qué es lo que más ha subido? La recogida de basuras, un 28,5%. Bárbaro, yo me estoy quedando perpleja. Y eso que reciclo en casa. Publicidad y a la vuelta. Oye, el tema de los inmigrantes, que me interesa mucho vuestra opinión. Vamos con ello. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso, Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. En Capital Group invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. 30% de descuento en moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Solo hasta el 19 de abril, más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda web y app. El dinero no descansa, las divisas tampoco. Mercado de divisas, las claves del mercado financiero más grande del mundo, presentado por Bárbara Hermida, los miércoles a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Haciendo algo que es bueno para nuestro país, y sobre todo porque la migración está contribuyendo de manera muy decisiva al crecimiento económico de nuestro país, a la creación de empleo y también a tener unas cuentas de la seguridad social lo más saneadas posibles para la pensión de los jubilados de hoy, pero también para la pensión de ustedes cuando se jubilen o de mí cuando también me jubile. Por tanto, creo que es una política que desde luego cuenta con el aval de muchísimos operadores, tanto desde el punto de vista económico como social, hasta incluso religioso. La regularización de inmigrantes, implicaciones económicas y también sociales. Félix, arranco ahora contigo. Vamos, que me voy al otro lado de la mesa. A ver, económicas, claramente, yo siempre digo lo mismo. La gente que venga a trabajar y a cotizar, pues bienvenida sea. Lo que pasa es que esto hay que organizarlo, ¿eh? Entonces, yo lo que no estoy tan de acuerdo ¿Por qué me dices que no está organizado? No, está organizado, está improvisado. Vale, o sea, en plan, oye, no sé, si llevas 2 meses antes de agosto del año pasado, pues ya quedas regularizado. Y entonces, y luego está la segunda parte de la consecuencia. Y a los que se apunten a la regularización y no sean regularizados, ¿serán expulsados? No, eso tampoco. Se pueden quedar. Entonces, al final, acaba siendo mal pensado. Y entonces lo que piensas es que es una masa de futuros votantes. ¿Qué me dices? Sí, yo es que soy de pensamiento libre, porque me voy a leer tu libro para... Y un poco retorcido. Sí, claro, entonces dices... Estás pensando mal. O sea, ya no ves el beneficio económico de más cotizantes, gente que viene a hacer trabajos que los de aquí no queremos hacer. Más aportaciones para las pensiones, para que haya para sanidad, para que haya para los policías, los bomberos. Claro, luego viene la agrupación familiar, luego la familia de la familia, y entonces acabas diciendo lo que es un granero de votos, ¿eh? Entonces, ese buenismo, o sea, tiene su lado positivo, pero tampoco seamos tan buenistas, ¿no? Hay un interés político subyacente muy importante, pero vamos, tiene que salir adelante el Real Decreto, habrá que verlo, ¿eh?
Bueno, yo creo que se está hablando de unas cifras que ya, llaman la atención. Se habla de regularizar 840.000 personas y yo creo que nadie está en contra de que gente que haya venido aquí, que esté trabajando, que lo haya demostrado, por regularizar su situación, pero claro, es que hablan de personas que llevan aquí en España, creo que son 5 meses. Y que tampoco pueden demostrar, o les va a costar mucho demostrar fehacientemente que no tienen antecedentes penales, y la gente pues emigra por muchas razones y buena parte de la actividad delictiva que hay en España pues responde a clanes de personas extranjeras. De todas formas, yo creo que el problema de la inmigración no está resuelto en Europa, no está resuelto en los Estados Unidos. Y yo creo que es uno de los grandes problemas que ahora mismo se enfrentan la humanidad en su conjunto y los países occidentales para ver de qué criterios hay y se regulariza, porque desde luego decías tu impacto económico, pues hombre, buena parte de los servicios sociales españoles que ya están tensionados, ahí sanidad sobre todo, ¿no? La educación, la sanidad, etcétera, evidentemente ahora absorber a 850.000 y los que vengan no va a ser nada fácil. Pero también mano de obra para algunos trabajos que los españoles no queremos realizar. Sí. Y al mismo tiempo más gente joven, ¿no? Más aportación de población. Y más futuros socios del Atleti. Javier, ¿tú cómo lo ves? Pues yo aquí distinguiría entre el qué y el cómo. El qué, la regularización de todos los inmigrantes. A ver, desde el punto de vista humanitario, pues puede ser una buena noticia, pero creo que no está bien articulado y no está bien pensado en línea de lo que comentaba Félix. Hay que ver a quién, cuándo, cómo, y eso y cómo se hace operativo. ¿Cómo se hace operativo? Porque luego, claro, llega el momento, decíais, desde luego esto incentiva la economía. Sí, pero el tiempo en el que incentiva la economía es más largo que el desajuste inicial que va a suponer en cuanto a servicios sociales. Y luego el cómo, pues no sé si el Parlamento va a discutir mucho esto. Salvo que me digáis que esto va a ir vía Real Decreto. Y que no se va a discutir demasiado en el Parlamento, porque esto va a ser el artículo 33. Oye, y en cuanto al empleo, o sea, ¿esto va a tener efectos positivos en el empleo, en mayor creación de empleo? Porque ayer la COE decía que sí que apoya la regularización de inmigrantes, pero decía que mostraba sus reservas sobre el impacto real del empleo. ¿Vosotros lo veis? Hombre, yo creo que ahora mismo todos los empleos creados están ocupados, si no, no habría paro. Entonces es lo que decía un poco Javier y decía Paco, el impacto sobre los servicios sociales va a ser mucho más inminente. Pero en hostelería, en construcción, si muchas veces los empresarios se quejan de que no hay, de que no hay mano de obra, ¿Has oído hablar de la economía sumergida? No, existe. Bueno, ¿qué es eso? ¿What? No, te lo digo porque yo creo que buena parte de esas personas, que es cierto que ocupan trabajos que los españoles ya no nos gusta hacer, atendiendo a nuestras personas mayores, en limpieza, en mantenimiento, en albañilería, en construcción, bueno, nos gusta, en el campo. Buscamos a cosas más productivas. Pues mucha gente de esa ya trabaja en esa cosa que se llama la economía sumergida. Es que ¿vas a decir una maldad? No, yo soy muy inocente. Desde el punto de vista estadístico sí se va a notar, pero desde el punto de vista real no, porque ya se viene haciendo. Exactamente. Lo que pasa es que aflorarán los datos dando muestra de que efectivamente pues ha crecido el empleo, claro, pero ya se viene haciendo por esa economía sumergida. Y luego regularizar 850.000 personas exige un esfuerzo de la administración que parece ser que creo que ya hay incluso convocada una huelga, una protesta, porque no están preparados los servicios administrativos para hacer esta regularización en un corto plazo de tiempo. Es una presión de enorme dimensión. Bueno, chicos, que nos vamos, que es miércoles. Javier Sastre, Félix Aguado, Paco Polo. ¿Hoy juega quién? Que entonces me he perdido. El Real Madrid. Juega el Real Madrid, que ha ganado 15 Copas de Europa, 6 en los últimos 10 años. Mis mejores deseos para el Real Madrid. Vamos, ahí. Que lo cortés no quita lo valiente. Yo, como soy muy amigo de las estadísticas, si tú coges el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano, eso sí que tenemos 5 Champions de media, cada uno. Vale. Esto es lo del pollo, ¿no? Sí. Eso es lo del pollo. Oye, me lo voy a quedar, te lo voy a copiar. Chicos, gracias. Buen día. Gracias a todos. Buen miércoles. Un abrazo. MAPFRE patrocina la información del tiempo.
Para hoy, situación de estabilidad dominada por altas presiones con cielos despejados o poco nubosos, excepto en el oeste peninsular y Baleares, con predominio de nubes en la mitad noroeste, con tendencia a despejarse a últimas horas. Solamente en Galicia y el área cantábrica, el acercamiento de un frente hará que tengamos nubes con posibilidad de algunas lluvias débiles. Las temperaturas en ascenso generalizado, tanto las mínimas como las máximas, en la península y en Baleares. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. La tradición y la innovación se dan la mano en el Séptimo Toro. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. El análisis de la actualidad desde una perspectiva diferente. Todos los domingos a las 11 de la noche se lidia en Intereconomía El Séptimo Toro con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 9 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Miramos al mercado para ver qué es lo que está pasando, cómo viene, qué es lo último. Ángel Lozano, futuro sobre el IBEX 35, ¿en verde o en rojo? En verde, pero por la mínima. Mucha cautela hoy en la apertura de las bolsas europeas. El futuro del selectivo español sube un 0,07%. Por lo tanto, consolidación de niveles a la espera de que Estados Unidos e Irán retomen las negociaciones de paz. Trump dice que la guerra con Irán está cerca de terminar y vuelve a cargar contra la OTAN. Acusa a la alianza de no haber apoyado a su país en Oriente Próximo y dice que tampoco lo hará en el futuro. Acabamos de conocer el dato de IPC francés de marzo, el dato final. Se confirma la tasa interanual en el 1,7%. Hoy en la eurozona se publicará la producción industrial de febrero. En Estados Unidos es el turno del libro Base de la Reserva Federal, también el Empire manufacturero de abril, y conoceremos las cuentas antes de la apertura de Wall Street de Bank of America y de Morgan Stanley. Tenemos resultados en Europa, la prima de riesgo en 44 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,44. Miramos a Europa. De plana y signo mixto, subida del 0,12% para el futuro del DAX Xetra, caída del 0,17% para el Eurostock 50 y del 0,23% para el CAC 40 francés. Hoy, día de resultados, los del mes, sus ingresos ascienden a 4.100 millones de euros, lo que representa un incremento del 6% a tipo de cambio constantes. También ASML Holdings, que anuncia que sus ventas netas en el primer trimestre aumentan un 13%, alcanzando los 8.800 millones de euros. En cuanto a futuros americanos, hoy vemos que suben en estos momentos un 0,12% el del Dow Jones y un 0,03% del S&P 500. Plazas asiáticas con el Nikkei de Tokio, que ha cerrado su sesión con subida del 0,61%. Shanghái, que cotiza con caída muy plana del 0,01%. Y el Kospi coreano, que ha subido más de 2 puntos. En cuanto a materias primas, caen un 0,85%. El West Texas también baja medio punto el petróleo Brent de referencia europea y cotiza en 94,37. La onza de oro se coloca en $4.838 y cruce euro-dólar 1,1785, desfavorable a nuestra moneda. El mercado muy pendiente del precio del petróleo, muy pendiente de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, también con el estrecho de Hormuz todavía bloqueado, pero con Trump diciendo que el fin de la guerra podría estar cercano, y muy pendiente también del tema de aranceles.
Esta madrugada escuchábamos al secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, decir que los aranceles de Trump podría volver a aplicarse en el próximo mes de julio. Y hace escasos minutos Donald Trump hablaba en Sky News y decía que el acuerdo comercial con Reino Unido siempre se puede modificar. Decía que la relación especial con el Reino Unido se encuentra en un estado muy triste. Es la última hora, es lo que está pasando. Vamos a mirar el mercado para saber pues cómo viene el día, qué es lo importante, qué se está cotizando ya. David Cortina, responsable de renta variable en Santander Private Banking. David, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Entiendo que guerra, aranceles y bloqueo de Hormuz es lo que ahora mismo miran las bolsas, los bonos, el dólar, el petróleo, pero parece que el mercado quiere creer o quiere leer solo lo bueno, negociaciones y tregua. Sí, el mercado está prácticamente a niveles anteriores a la guerra, es decir, está descontando el final de la guerra y parece que quiere creer solamente lo bueno. No esperamos muchas noticias hoy en el tema geopolítico. Donald Trump anunció que retomará las conversaciones con Irán en los próximos días y eso nos puede permitir una sesión bastante tranquila y cotizar realmente los resultados empresariales que estamos viendo, tanto por el lado de Estados Unidos como por el lado de Europa. Hoy hemos tenido compañías importantes, de mayor capitalización del Eurostock, ASML, y luego compañías de lujo como Kering y Hermès. Hermès ha decepcionado fuertemente con unas previsiones, unos resultados muy por debajo de las previsiones, y es lo que vamos a cotizar en el día de hoy. Claro, Hermès, el lujo que se suma a Louis Vuitton, a Kering, pero ojo, hablabas de ASML. ¿Qué te llama la atención de los números que ha publicado? Muy buenos números por parte de ASML. No han dado datos de pedidos, pero han dicho que siguen muy fuerte la cartera de pedidos y que incluso sus clientes están acelerando la expansión para este año. Muy buenas cifras. Han mejorado la previsión de ventas un 4% para este año en un entorno francamente complicado, aunque hay que recordar que en el año ya lleva un 39% de revalorización, que está cerca de máximos históricos y que podríamos ver una cierta consolidación a los resultados. Pero en general, muy buenas cifras para ASML. Una muy buena compañía. Claro, veía la encuesta de gestores que realiza Bank of America y decía que el porcentaje de las inversiones en bolsa sobre el total de las carteras había caído de forma constante, que si antes las carteras estaban sobreponderadas al 37%, ahora estaban al 13%. Sin embargo, yo veo que las bolsas están en máximos. ¿Me lo puedes explicar, por favor? Bueno, es difícil ver que los mercados los vemos cotizando a niveles anteriores a la guerra cuando la guerra no se ha terminado y cuando el escenario se ha complicado. Estamos en un escenario de un crecimiento mayor, estamos con más desaceleración y sobre todo convuelve los riesgos de inflación. Entonces, bueno, las bolsas lo que descuentan es que la guerra va a terminar, que la inflación va a volver a los términos que estaban anteriores al 2 de marzo y que volveremos a ver posibles bajadas de tipos de cara a final de año. Hoy el entorno no es el que el mercado estamos viendo, pero nosotros sí que creemos que la situación va a ir mejorando y se hablaba de subidas de tipos el 30 de abril por parte del Banco Central Europeo con una probabilidad muy elevada. Hoy la probabilidad ya es prácticamente muy baja. Incluso ayer Christine Lagarde anunció que no ve posible subida de tipos para esta próxima reunión. David, hacemos paradita, luego vemos cómo abre el mercado y volvemos a analizar lo que está pasando. Hasta ahora, un abrazo. En un mundo que cambia cada día, contar con una gestión profesional marca la diferencia.